¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este especial de Grito de Gol, especial centenario por Barcelona Sporting Club. Una historia que comenzó en 1925 cuando un grupo de jóvenes inmigrantes españoles decidieron fundar al equipo más popular del fútbol ecuatoriano. Este grupo de jóvenes catalanes, incluyendo a Eutimio Pérez, junto a jóvenes ecuatorianos, se reunieron para crear un club de fútbol aquí en la ciudad de Guayaquil. Ese nombre del club fue inspirado en la ciudad de Barcelona, España, donde Pérez había residido y donde muchos de los fundadores tenían raíces catalanas. Podemos ver en imagen aquel equipo de 1926 al año siguiente, el cual se preparó de la siguiente forma con Guillermo Miñán, Rigoberto Aguirre, Carlos Sangster, Vargas, Manuel Murillo Moya, Otón Márquez de la Plata, Gonzalo Ceballos, José Morla, Pacheco, Criollo y Rafael Viteri. Una fotografía que emula aquel plantel que empezó su rodar por el fútbol ecuatoriano, pero particularmente con los torneos amateur y posteriormente de la Asociación del Guayas. La idolatría hacia Barcelona Sporting Club, uno de los equipos más queridos en territorio ecuatoriano, lo cual ha desarrollado una rica historia, pero sobre todo una profunda conexión con sus aficionados. Los elementos que contribuyen a esta idolatría son éxitos deportivos por campeonatos nacionales y participaciones destacadas en torneos internacionales como la Copa Libertadores, afición apasionada conocida como La Barra, que es famosa por su entusiasmo y lealtad, rivalidades históricas con equipos, especialmente con Emelec, tradición y cultura, lo cual es un símbolo de identidad para muchos ecuatorianos, especialmente en la región de Guayaquil, y jugadores icónicos que a lo largo de su historia el club ha contado con grandes jugadores que se han convertido en leyendas, lo que ha contribuido a elevar el estatus del club y a fortalecer la lealtad de sus aficionados. La idolatría de Barcelona comenzó a crecer más a partir de ese triunfo memorable como fue ante Estudiantes de La Plata, en el que se denominó la Hazaña de La Plata. Fue un 29 de abril por la Copa Libertadores, en el que Barcelona Sporting Club venció al Club Estudiantes de La Plata de Argentina. El equipo era tricampeón vigente de la competencia en 1968, 69 y 70. Y hasta ese día se mantenía invicto jugando como local en la historia de sus participaciones por Libertadores. La victoria de Barcelona motivó un aumento en su popularidad, no solo en Guayaquil, sino en todo el Ecuador. Hay imágenes que recuerdan ese momento, ya que no existía la televisión, cuando Luciano Macías levanta los brazos para celebrar la victoria ante Estudiantes, mientras sus compañeros forman una pirámide humana. Eso fue aquel 29 de abril. ¿Y saben quién fue la gran figura y muy recordado? Un curita. Se llamaba Juan Manuel Basurco, quien anotó el gol del triunfo copero. En ese equipo formó Jorge Poyú, Walter Cárdenas, Vicente De Caro, Luciano Macías, Juan Noriega, Edison Saldivia, José Páez, Héctor Menéndez, Juan Manuel Basurco, Alberto Spencer, Jorge Bolaños, Luis Alberto Alayón, Gerson Teixeira, Miguel Ángel Coronel, Pedro Álvarez, Washington Muñoz, Juan Madruñero, Anderson Hurtado y Clever Ordóñez. Un equipo que será recordado para la eternidad en estos 100 años. Y llega el primer bicampeonato para Barcelona. El equipo de 1970 con Vicente Lecaro, Víctor Peláez, Walter Cárdenas, Juan Noriega, Pedro Álvarez, Luciano Macías, Luis Alayón, Hurtado, Washington Muñoz, Jorge Bolaños, el pibe, Miguel Ángel Coronel, Clever Ordóñez, Gerson, Gerardo Reynoso, Santana, Mario Espinosa, Macías, Jorge Espín, Franklin, el Baby Madruñero, Cortés, Saldivia y Severino Malagón. En 1970 y 1971, Barcelona empezó a escribir mucha más esa historia rica que tiene en su palmarés. Y con todo esto ya empezaba a ganar mucho más adeptos. 1970 y 1971, Galo Rollero fue el artífice de este bicampeonato con 25 años de edad y con una inversión de 240.000 sucres en esa época.
Barcelona y su época dorada. Durante la década de los 80 y 90, Barcelona vivió una de sus mejores épocas, en la que consiguió títulos y 2 finales de América. Barcelona ganó en esta época su mayor cantidad de títulos. Gran época a cargo de Isidro Romero Carpo. Representó el nacimiento del Estadio Monumental. Entre ellos los campeonatos de 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1995 y 1997. Y con ellas las 2 finales de América, contra Olimpia de Paraguay y Vasco da Gama de Brasil. Esa coqueta novia de América se paseó por Guayaquil por los años 90. Era la primera vez que el fútbol ecuatoriano lograba un acercamiento con esa Copa Libertadores. La verdad, pensábamos que se quedaría en Guayaquil debido al gran equipo que había conformado Barcelona, en ese entonces dirigido por Miguel Ángel Brindisi. Pero lastimosamente no se pudo. Barcelona en octavos de final había enfrentado a Progreso en la ida, logró una victoria cómoda por 2-0 en casa y aunque empató 2-2 en la vuelta, el global 4-2 le permitió avanzar a la siguiente fase. En cuartos de final el rival fue Emelec en un clásico del astillero. En la ida empataron 0-0, pero en la vuelta Barcelona consiguió una ajustada victoria por 1-0, aquel gol histórico de Manuel Uquillas. En semifinales se enfrentó al poderoso River Plate. En el primer partido cayó 1-0 en Buenos Aires y en la vuelta en Guayaquil. Su triunfo por el mismo resultado llevó a la serie de 2 penales en los que Barcelona se impuso 4-3 en una noche maravillosa e histórica, quien en paz descanse Carlos Luis Morales. La primera final de Copa Libertadores la pudo ganar, de no ser por un mal arbitraje del argentino Juan Carlos Lustó, que anuló un gol a Manuel Uquillas por una posición adelantada. Probablemente si existiera el VAR en esos tiempos, Barcelona tendría la primera Copa Libertadores para el fútbol ecuatoriano. Sin embargo, en el año 1998, el poeta, aquel gran jugador que tuvo Barcelona, se dedicó a dirigir al cuadro torero. En el año 1998, Barcelona estuvo muy cerca. Llegó a su segunda final de Copa Libertadores y no la ganó, pero su nombre se afirmó a nivel internacional. Como lo dije, su técnico Rubén Darío Insúa. Bajo estas líneas estaba Luis El Chino Gómez, Jimmy Montanero y Luis Capurro, quienes junto al Pipa de Ávila, junto a Odger Quiñones, Robert Macías, Nicolás Asensio y por supuesto el gran José Francisco Ceballos, lograron meter a este Barcelona a esa gran final. El Estadio Monumental nunca estuvo tan lleno como ese día. Se dice que alcanzaron a entrar cerca de 90.000 personas. El país estuvo paralizado para ver esta final. Todos pensaban que Barcelona se iba a quedar con este título tan anhelado por el fútbol ecuatoriano. Pero lamentablemente se midió con un Vasco da Gama poderoso. Un Vasco da Gama que realmente esa noche fue muy superior a Barcelona y no le quedó otra más que Barcelona ver nuevamente cómo daban la vuelta de la Copa Libertadores en el Monumental. La sequía de Barcelona finalizó en el año 2012, cuando logró coronarse como campeón esta 14ª vez en su historia. Esto ayudó a darle una alegría al club y sobre todo a sus aficionados, lo cual pasaban momentos de dificultades y problemas al interno. Los factores que contribuyeron a esta sequía incluyen cambios en la plantilla, dificultades en la gestión institucional, competencia fuerte en la Liga Ecuatoriana y obstáculos en la planificación deportiva. La victoria en 2012 simbolizó no solo un logro deportivo, sino también la capacidad del club para superar adversidades y regresar a la élite del fútbol ecuatoriano. Barcelona, el mayor ganador de la Serie A en el fútbol ecuatoriano. Entre estos están
los títulos de 1960, 1963, 1966, 1970, 1971, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1995, 1997, 2012, 2016, 2020. Además, ganó 5 veces el campeonato del Guayas, entre los que están 1955, 1961, 1963, 1965 y 1967, donde también fue campeón amateur una sola vez, en el año 1950. Barcelona ha tenido diferentes ídolos y en varias épocas. ¿Cómo no hablar de Sigifredo Chuca, un jugador importante en este equipo amarillo? Fue un futbolista ecuatoriano fichado por el Barcelona el 28 de junio de 1946 y el 15 de julio debutó ante el equipo Huancavilca. ¿Cómo no hablar de Víctor Epanor, un brasileño que se nacionalizó ecuatoriano y obviamente todos recuerdan esa chilena majestuosa en el partido frente a Técnico Universitario en una final? El equipo amarillo se coronaría campeón y obviamente en ese partido en Machala la gente celebró a lo grande. ¿Cómo no hablar del Beto Alfaro Moreno, un jugador que se hizo ecuatoriano y se enamoró de nuestro país? Llegó acá en el año de 1995 y de una u otra manera se ganó esa confianza y esa idolatría en los hinchas de Barcelona. Fue un jugador que estuvo siempre ahí, que siempre apoyó en Barcelona y también lo recordamos en ese famoso partido frente a Macará cuando salvaron el descenso. Él estuvo ahí, hasta con la policía se peleó, pero Alfaro Moreno siempre va a ser recordado por sus goles, por la garra y por todo lo que ponía en Barcelona. Ahora hablemos de Damián El Quito Díaz, el jugador, el 10, el jugador diferente, el jugador que siempre estuvo ahí para darle alegría a Barcelona. Nació un 1 de mayo, ¿quién diría? El mismo día del aniversario de Barcelona y hoy que cumple 100 años también lo celebra el Quito. El jugador que en el 2012 fue una figura para después de tantos años verlo a Barcelona campeón. En el 2016 también apareciendo después de regresar del fútbol del extranjero para darle otra estrella a Barcelona. Y en el 2020 con esa final en Casablanca cobrando un penal y dándole el último título que hasta ahora tiene Barcelona en el 2020 cuando fue creada la Liga Pro. El Quito, una estrella dentro del ídolo del Ecuador. Son muchos los jugadores destacados a lo largo de la historia de estos 100 años en Barcelona Sporting Club. Sin embargo, cada uno marcó una época distinta, cada uno de ellos tiene una historia que contar. Y agruparlos a todos ellos en un solo 11 a ratos parecería bastante injusto. En esta ocasión, este especial de Grito de Gol repasa el 11 histórico de Barcelona Sporting Club, el cual lo vamos a conocer a continuación. En el arco con las manos del Ecuador, José Francisco Ceballos. Una línea de 3 en defensa con el ministro Vicente Lecaro, Jimmy Montanero y el pollo Luciano Macías. En la mitad de la cancha, línea extranjera, con el brasileño Pepe Páez y Toninho Vieira, acompañados del Pony Matías Oyola. La zona en ofensiva, con Washington, el Chanfle Muñoz, su goleador histórico, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, el Beto, Damián El Quito Díaz y en delantera el matador Manuel Uquillas, bajo la dirección de Otto Vieira. Sin duda, muchos jugadores marcaron una gran historia y hemos recordado que Barcelona no solamente son sus jugadores, entrenadores, estadio y afición, sino también una gran medida de la cultura deportiva del Ecuador. Una cultura que ahora está cumpliendo 100 años y la cual esperamos sigan cumpliendo muchos más.